Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Aquí estamos otro domingo más para traer nuestras clases, ¿verdad? De la palabra del Señor. Está quien te habla, tu pastora, hermana, amiga, Keila Torres García, aquí trayendo una palabra más de bendición este domingo. Así que le pedimos al Señor que sea dándonos sabiduría y entendimiento para poder entender su palabra, para poder asimilar lo que ella nos enseña, ¿verdad que sí? Poder caminar conforme a su propósito y a su voluntad en nuestra vida. Así que damos gracias al Señor, amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias Padre por permitirnos, Señor mi Dios, un día más y que en el mismo, Señor mi Dios, podamos bendecir tu nombre, podamos glorificarte, exaltarte, honrarte, Señor mi Dios, y que podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor mi Dios, tu amor, tu misericordia, tu perdón, oh Padre Santo, que podamos ser de bendición para otros, Señor mi Dios, danos sabiduría cada día para vivir conforme a ti. Te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo nos dirija, nos instruya en esta hermosa mañana y que tu palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que estamos en la parte número 8, a varios domingos que no nos habíamos reunido, creo que eran 3 domingos más o menos. Estábamos de vacaciones, estábamos también trabajando, ¿verdad?, en República Dominicana y pues se nos hacía un poco difícil el sacar un momento para transmitir, ¿verdad que sí? Porque teníamos pues una agenda que seguir, pero aquí estamos nuevamente y vamos a continuar con el plan de Dios para el hombre. Hoy es la parte número 8 del programa. Si usted quiere, ¿verdad?, no ha visto los anteriores o solamente ha visto algunos pero no los ha podido escuchar ni ver todo, pues usted puede ir más atrás y va a buscar, están por parte 1, parte 2 hasta hoy, que es la parte 8, si no también puede ir a mi canal de YouTube, Pastora Keila A. Torres García, y ahí están los programas anteriores. Así que vamos a dar un repaso primeramente de lo que hemos trabajado. Nosotros estamos trabajando con Génesis, trabajamos ya el capítulo 1, el capítulo 2 y ya estamos en el capítulo 3. Habíamos hablado acerca de la creación y estuvimos estas últimas clases, estuvimos hablando acerca de Adán y de Eva. Dios creó a Adán conforme a su semejanza y a su imagen y entendimos lo que era cuando decía que lo creó a su imagen y a su semejanza, cuando está diciendo que lo creó conforme a su naturaleza moral y espiritual, la naturaleza de Dios, manifestando las características de Dios que son justicia, santidad, paz, gozo, plenitud, libertad y autoridad, porque Él le dio un gobierno. Lo puso en el huerto del Edén, que es la misma presencia de Dios. Ya vimos que cuando desobedeció fue sacado, fue quitado de ahí, así que fue quitado de la misma presencia de Dios. Era un lugar, ¿verdad?, el Edén, donde estaba todo el tiempo, continuamente, constantemente en la presencia de Dios. Así que Adán tenía un reino, él tenía paternidad, tenía un padre, es Dios, tenía identidad como hijo, tenía comunión con Dios, una relación con Dios abierta, continua, tenía el Espíritu Santo en él. Cuando Dios creó al hombre, lo creó y puso su Espíritu Santo en él. Ahora, en este tiempo, otra vez Dios pone su Espíritu Santo en nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Pero en aquel tiempo tenía el Espíritu Santo en él. Cuando
cuando después que Adán desobedeció, él quitó el Espíritu Santo y solamente lo tenían algunos, los que él escogía para tener su Espíritu Santo. Ya sabemos la historia, pero podemos ver a David, que tenía su Espíritu Santo, podemos ver a Isaías, podemos ver a Jeremías, podemos ver a Juan el Bautista. Así que ahora Él nos da el Espíritu Santo a todos aquellos que hemos creído en Él. Él derrama su Espíritu Santo en nosotros. Le dio unas instrucciones a Adán y luego Adán se las dio a Eva, así que ambos conocían las instrucciones y una de esas instrucciones fue: de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y ahí estaba la clave: el día que comas de él, morirás. Así que habíamos buscado el significado de la palabra árbol en hebreo, y está la palabra etz, que significa, tiene dos significados: árbol como arbusto, como planta, ¿verdad? Como los árboles que tenemos afuera, en la naturaleza, pero también se refiere al consejo. Así que cuando hace diferencia, habla de los árboles comestibles, pero habla entonces del árbol del conocimiento del bien y del mal, y está hablando ahí de un consejo que era decisión del hombre el que siguiera las instrucciones o no. Tenía el Espíritu Santo y sabía lo que tenía y lo que debía hacer. Luego, en Génesis 2:18, dijo Dios, no es bueno, y dijimos que la palabra bueno del hebreo tov significa justo, apropiado, agradable, beneficioso. Así que no es justo, no es bueno, no es apropiado que el hombre esté solo. Le haré ayuda semejante a él. Y cuando dice una ayuda semejante a él, una ayuda idónea, una ayuda adecuada, viene del hebreo neget, que es un frente, una cubierta, una defensa. Así que eso era Eva. Esa es la mujer para el hombre. Pero dice Génesis 2:20 que no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Y entonces en Génesis 22 al 24, ahí es cuando Dios entonces hace caer a Adán en un sueño profundo y saca una de las costillas y hace a la mujer como lo dice la palabra de Dios en Génesis 2. Y cuando la formó, dice que Dios formó una mujer, la trajo al hombre, y el hombre, cuando despertó y vio a la mujer, dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así que hueso de mis huesos, sustancia de él mismo, sustancia de mi esencia, de mí mismo, según Adán. Carne de mi carne, así que es piel de mi carne, es igual que yo, es de mí mismo, es de mi propia piel, es de mi carne, es uno, somos uno, los dos somos una misma carne. Así que en Génesis 2:25 dice: y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Esto es un repaso de las clases anteriores. ¿Por qué no se avergonzaban? Porque ellos, aunque estaban desnudos, en ellos no había pecado, no había maldad, no había malicia, no había corrupción. Eran incorruptibles, como Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra vino en la misma condición de Adán. ¿Que podía fallar? Sí, Jesucristo podía fallar. ¿Que podía desobedecer? Sí, Jesucristo podía desobedecer, pero Él decidió obedecer al Padre, aún hasta el último momento, cuando digo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero. Porque yo quisiera librarme, pero no quiero eso. Quiero que se haga tu voluntad. Así que en Efesios dice que Él fue obediente y así se hizo perfecto. Dice en Efesios, usted puede leerlo más adelante, dice que se hizo perfecto en obediencia. Obediente hasta ¿dónde? Hasta la muerte. Y la muerte
de cruz, que era la peor muerte, como si usted dijera ahora la silla eléctrica. Esa era la pena de muerte, era la cruz, y el que moría en una cruz se hacía maldito. Pues Jesucristo se hizo maldito por usted y por mí. Él no tenía pecado, no tenía pecado, pero la humanidad, el hombre sí había fallado. Adán desobedeció a Dios y entró el pecado a la humanidad, y la simiente del hombre es esa, el pecado. Así que necesitamos mirar a Jesucristo, necesitamos tomar una decisión, creer. Dice en Juan capítulo 3 que Él no vino a condenar, que Él vino a salvar, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no cree. Ese es el pecado, el no creer en Él, que Él es el Hijo de Dios, que se hizo carne, que vino al mundo y que dio su vida por nosotros, que tomó nuestro lugar, que la sangre que Él derramó, sangre como la del Cordero. ¿Por qué? Porque había que, si usted lee el Levítico, usted puede ver todo el proceso de todo lo que tenía que hacer el sacerdote y todo lo que tenían que hacer las personas para que fueran perdonadas, aceptadas otra vez delante del Padre. Necesitaba derramar la sangre de un cordero, y tenía que ser un cordero perfecto. No podía tener nada de defecto ese cordero, tenía que ser perfecto. Tenía unas especificaciones y tenían que seguir esas indicaciones al pie de la letra. Y esa sangre que era derramada, por esa sangre entonces llegaba hasta la presencia de Dios y era perdonado el pueblo, pero tenían que hacerlo constantemente. Y cada año el sacerdote tenía que hacerlo por todo el pueblo. Pero ¿qué pasó? Jesucristo vino y se hizo hombre y murió en la cruz. Tenía que ser un hombre en la humanidad. ¿Él lo podía hacer desde el cielo? Sí, pero como Dios le entregó la tierra al hombre y puso el hombre en esa tierra, como dice el Salmo 115, 16, el cielo es de Dios y la tierra se la ha dado a los hombres. Él nos dio la tierra. Así que le dio un gobierno a Adán para que ejerciera autoridad, para que todo se sujetara. No las personas, pero sí toda la creación. Y cada ser humano tenía esa encomienda. Pero ahora Jesucristo vino en esa condición de hombre y lo hizo diferente. No desobedeció, sino que obedeció y llegó hasta la muerte. Era necesario que llegara hasta la muerte. Era necesario que se entregara como un cordero. Era necesario que derramara su sangre para que ese sacrificio, ya no de hombre, ese sacrificio fuera aceptable, agradable delante del Padre, y Él, el Hijo, Jesucristo, fue el que satisfizo al Padre. Ningún sacrificio humano, ninguno de nosotros que hagamos sacrificio, cualquier sacrificio que nosotros entendamos que pueda ser agradable delante de Dios y que Dios lo reciba, eso no lo complace a Él. El sacrificio que trajo placer, que complació, que satisfizo, que cumplió con todo, es el sacrificio de su Hijo Jesucristo, de una vez y para siempre. Ya no hay que hacer más sacrificio. Y cuando nosotros creemos y entendemos que Jesucristo es suficiente, entonces somos salvos. Y el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Y el propósito, la voluntad que Dios ha puesto en nuestra vida se cumple cuando usted camina en obediencia, haciendo lo que tiene que hacer. Así que ellos andaban desnudos y no se avergonzaban, porque en ellos no había deshonra, no había maldad, no había vergüenza, que esa es la palabra bush en hebreo, que es avergonzaban. Bush significa confusión, deshonra, maldad y vergüenza. Así que eso no existía en ellos. Entonces, en el capítulo 3, que es el que estamos trabajando, entra Satanás en la escena a través de la serpiente. Si usted le pregunta a un judío, ellos no lo ven así. Si usted le pregunta a un judío, todo lo que dijo Jesucristo es mentira. Por eso es importante que nosotros no estemos creyendo en religiones. Nosotros no podemos envolvernos en ese tipo de cosas. Jesucristo cuando vino condenó eso.
porque siguen sus propias religiones, lo que han decidido creer, lo que han decidido establecer como doctrinas, como dogmas. Eso es lo que hacen las religiones. Y las personas que siguen a Cristo no están siguiendo religiones. Los judíos no creen que existe un infierno, los judíos no creen que existe Satanás, ellos creen otra cosa tremendamente interesante, lo que ellos explican, ¿verdad? Ellos entienden que es como, es una prueba, algo que tenemos que pasar, donde nosotros tenemos que tomar decisiones y eso lo que viene es a ejercitar nuestra fe y es como un poder, algo así, pero que exista la persona, no. Pero Jesucristo no dijo eso, porque Jesucristo, cuando se encontraba en el desierto, que fue tentado por Satanás, le habló claramente a él. Y cuando también le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Así que sí existe y Jesucristo sí habló de él. Y si usted se lee todo el Nuevo Testamento, va a ver cómo sí es una persona que está enfrentado a Dios y que lo que quiere es que nosotros nos encontremos en esa misma condición de que estemos enfrentados. Al tanto al hombre y era la que tenía que servir como un escudo, pero no fue así. Así que la serpiente entró sutilmente con sus argumentos, utilizó la verdad, no dijo una mentira, sino que usó el engaño. Y la mentira y el engaño son diferentes, porque la mentira es cuando nada es verdad, es una mentira, ¿verdad? Pero cuando es engaño es cuando se usa la verdad, se tuerce la verdad y entonces ocurre lo que es engaño. Y cuando Jesucristo dice no se dejen engañar, es porque utilizando la verdad hay muchos que son envueltos, engañados y caen en el error. Así que Jesucristo nos vino a advertir acerca de eso, que nadie os engañe, tengan cuidado, velen, oren, manténganse alertas, abran sus ojos, manténganse despiertos, escudriñen bien lo que usted escucha, búsquele la palabra. Si no está aquí, usted no cree en eso, usted no le puede estar añadiendo a la palabra. Si no está en la palabra, no está establecido, el fundamento no está en la palabra, eso no es verdad, eso es error, eso es un engaño. Así que entró la serpiente sembrando en ellos duda, incredulidad, iniquidad, rebeldía, de manera que se enfrentaran a Dios y fueran en contra de lo que Dios les había ordenado o instruido. ¿Qué pasó? Que vieron que era bueno, vieron que era agradable, vieron que era codiciable lo que se le estaba ofreciendo para alcanzar sabiduría. Consideraron la oferta, consideraron el consejo y ¿qué hicieron? Tomaron y comieron de él. Así que su marido que estaba con ella, dice ahí en Génesis 3, versículo 6, dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio su marido que estaba con ella y él comió. Así que ahí estaba Adán, que también comió de él, lo aceptó, lo consumió, se alimentó de esa simiente. Así que inmediatamente recibieron su recompensa, quedaron destituidos de la presencia de Dios. Lo podemos ver porque inmediatamente ellos se hicieron
hoga para taparse. Ellos se fueron a cubrir. Eso fue todo lo que hicieron. Dice, entonces fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso lo dice el versículo 7. Así que inmediatamente que ellos tomaron y comieron de ese fruto, o sea, aceptaron el consejo y lo hicieron suyo, desobedecieron a Dios. Y al desobedecer a Dios, ese fue el pecado. Eso es iniquidad. Eso es ir en contra de lo que Dios estableció. Y cuando usted va en contra de lo que Dios ha establecido, eso se llama iniquidad, y la paga de la iniquidad del pecado es la muerte. Así que inmediatamente fueron destituidos de la presencia de Dios y vieron que estaban desnudos. Entonces entró la vergüenza en ellos, la confusión, la deshonra, la maldad entró en ellos. Así que fueron quitados de la gloria, del esplendor, de la luz de Dios, y hubo una ruptura entre la relación de Dios y el hombre. El Espíritu Santo ya no estaba en ellos y entonces ahora se sentían diferentes, totalmente diferentes. Vamos entonces a lo que vamos a trabajar hoy, que es en el versículo 8 en adelante, Génesis 3, del 8 al 11, dice, y oyeron el sonido de Yahweh Elohim paseando por el huerto. Cuando dice oyeron el sonido, la palabra sonido en hebreo es la palabra kol y significa voz, estruendo. Así que cuando ellos escucharon la voz de Dios, escucharon ese estruendo, antes a ellos no les asustaba. Antes a ellos era algo normal. Era parte de su día, era parte de su ambiente, era parte de su entorno, porque continuamente Dios se estaba moviendo, continuamente Dios estaba hablando con ellos, pero no los asustaban. ¿Por qué? Porque no había maldad, no había confusión en ellos. ¿Ve lo que significa? Que al verse desnudos, entonces sí se avergonzaron. Estaban desnudos y no se avergonzaban. No podían ver esa condición de desnudez espiritualmente hablando, sino que ahora que entró en ellos la confusión, ahora que entró en ellos el mal, ahora que entró en ellos el pecado, ahora sí, ese estruendo los asustó y se escondió. Y dice que la palabra escondió en el versículo 8 del capítulo 3 de Génesis es Jabá, que es esconder, ocultar, encubrir. Así que ahora la reacción de ellos es diferente. Antes estaban expuestos a la presencia de Dios continuamente, hablaban con Dios continuamente, se paseaban con Dios continuamente, pero ahora cuando escuchan la voz de Dios, corren a esconderse. Y se escondió el hombre y su mujer de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Y cuando dice presencia, la palabra es panim, que significa rostro, faz, presencia. Se escondieron de su rostro, se escondieron de la vista de Dios según ellos. Y Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde está? Y contestó, he oído tu sonido en el huerto y he tenido miedo, porque ahora que siempre estaban escuchando la voz de Dios, pero inmediatamente que desobedecieron, cuantito escucharon la voz de Dios, dice, he tenido miedo, de la palabra yaré. Se sintieron asustados, atemorizados, algo terrible, un terror, porque estoy desnudo, de la palabra eirón, estoy descubierto, estoy desnudo y me he escondido, me he ocultado. Y dice también la palabra Jabá, escondido, que significa apagar y endurecer. Así que todas esas palabras son lo que significan cuando Adán y Eva, los dos, escucharon la voz de Dios y corrieron a esconderse porque sintieron terror, miedo y entendieron que estaban desnudos y ahora sí se avergonzaba, había confusión en ellos. Inmediatamente Dios le dijo, ¿quién te ha indicado que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual te ordené que no comiera? ¿Será que Dios no sabía? Claro que sí, pero Dios confronta al hombre con su pecado. Cuando cometemos
error, cuando nosotros erramos, cuando nosotros hacemos lo que no tenemos que hacer, como hacen los padres con los hijos. ¿Acaso tú hiciste esto que yo te dije que no hiciera? ¿O por qué te pasó eso? ¿O por qué tú piensas eso? ¿O por qué ahora te pasa esto? El papá sabe, la mamá sabe qué fue lo que hizo el hijo, pero quiere que el hijo pueda reconocer cuál fue su falta, qué fue lo que hizo mal. Porque va a recibir un castigo, va a tener una consecuencia, pero ¿de qué vale que reciba o que tenga una consecuencia de lo que hizo si no reconoce lo que hizo? Así que Dios le está diciendo al hombre, ¿acaso has comido del árbol del cual te ordené que no comiera? O sea, tú desobedeciste lo que yo dije. 3 cosas se manifestaron inmediatamente. Primero, tuvo miedo. El pecado, las tinieblas en el hombre provocan miedo, provocan terror, provocan un susto, siempre están atemorizados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en el hombre que anda practicando el pecado y en el hombre que anda en tiniebla. O ando en tiniebla o ando en luz. O ando en obediencia o ando en desobediencia. Cuando yo ando en desobediencia, quiere decir que no ando en la luz, ando en la tiniebla. Porque la desobediencia me separa de Dios. Cuando yo desobedezco a Dios, ¿qué va a pasar? Va a haber una ruptura. ¿Que usted falla? Sí, fallamos. Yo no estoy diciendo que nosotros somos perfectos, yo no estoy diciendo que nosotros no nos vamos a fallar, pero cuando yo lo hago con toda mi conciencia, sabiendo y entendiendo que Dios me dijo una cosa y yo hice otra, que tengo que hacer una cosa y yo estoy haciendo otra, eso es a sabienda, como decimos en Puerto Rico, a sabienda, con toda nuestra conciencia, y lo estoy haciendo sabiendo que lo estoy haciendo mal. Y en ese momento vienen a manifestarse esas 3 cosas que se manifestaron en Adán y Eva. Hay miedo en nuestras vidas, nos sentimos descubiertos, desnudos, sin cobertura de Dios, y nos escondemos ocultando lo que nosotros hicimos y endurecemos nuestro corazón y nos ponemos de una manera terca, porque endurecemos nuestro corazón y no queremos reconocer lo que nosotros hicimos o la parte que nosotros estamos fallando. ¿Por qué? Porque hay un corazón endurecido. Y eso es a lo que se refería cuando decía que estaban desnudos y no se avergonzaba. Ahora sí hay vergüenza, ahora sí hay confusión, ahora sí hay malicia en el hombre y la mujer. Y su reacción fue esconderse, ocultar sus faltas, endurecer su corazón y no reconocer su pecado delante de Dios. Y entonces comenzamos a culpar a otros, que fue lo que pasó con Adán y Eva. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Empezaron a culpar. Y dijo el hombre, esos son los versículos de 12 al 15, Génesis 3, 12 al 15. Y dijo el hombre, la mujer que pusiste conmigo, ella me ha dado del árbol y he comido. Y dijo Yahweh Elohim a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer, no, la serpiente me engañó y yo comí. O sea, ninguno reconoció su falta. Ninguno reconoció su pecado, ninguno reconoció que desobedeció. Ninguno reconoció que no siguieron las instrucciones. El hombre dijo, la mujer que me diste, y la mujer dijo, no, eso fue la serpiente que me engañó y entonces yo comí. Entonces dijo Yahweh Elohim a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente, la simiente maligna, la simiente de Satanás, los que andan en tinieblas, y su descendiente. ¿El descendiente de quién? De la mujer. En la cultura judía, la mujer no tiene simiente.
la simiente es del hombre. Pero aquí dice tu descendiente, tu simiente, la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque Jesucristo nació de una mujer virgen, ahí no había simiente de hombre. Así que desde ahí estaba ya establecido el plan de Dios. Y aunque los judíos digan que no, y aunque no quieran creer en Jesucristo como el Mesías, ahí ya lo decía. ¿La simiente de quién? De la mujer, Jesucristo. ¿Qué dice en Isaías? Que es aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre. Ahí sigue explicando consejero, Padre eterno, príncipe de paz, ¿verdad? Y habla del reino que se pone en sus manos. David habló de él, Isaías habló de él. Hay muchas partes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero ellos no quieren reconocer a Jesucristo como esa simiente. Pero nosotros sí. Nuestros ojos han sido abiertos. Gloria a Dios por Jesucristo. Gracias a su Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado. Gracias a su Espíritu Santo, que ha abierto nuestros ojos. Los ojos a ellos también le van a ser abiertos, pero todavía no le han sido abiertos. Todavía faltan personas que tienen que venir, que tienen que aceptar a Jesucristo, que sus ojos también le tienen que ser abiertos. Y dice que cuando se hayan completado todos los de los gentiles, entonces a ellos también le va a ser abierto. Ellos van a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Así que dele gracias a Dios porque este es el tiempo en que usted tiene el momento, el tiempo de ¿qué? De que sus ojos le sean abiertos, de que usted reconozca a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Pero aquí vemos cómo el hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. El hombre cuando le dijo fue la mujer que me diste, entonces él le cuestionó a la mujer qué es esto que hiciste. Pero cuando la mujer le dice fue la serpiente, él no le pregunta a la serpiente qué es esto que hiciste, sino que inmediatamente le dice, por cuanto has hecho esto, maldita tú, entre todos los animales. Y ahí proclama y establece. Ahí ya lo estableció. Cuando Dios habla, Dios profetiza. O sea, es establecido y ya eso es lo que se va a cumplir. Eso es lo que va a pasar. Cuando Dios dice una cosa, es eso. Nadie puede venir a cambiarlo. Así que inmediatamente Dios estableció una maldición para la serpiente y le estaba hablando a Satanás. Y le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu descendiente y su descendiente. Él, Jesucristo, te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Así que aquí, esta es la Biblia textual, tercera edición. A mí me gusta buscarlo ahí porque es la más que se acerca al original y está bien diferente a cómo lo dice en ese versículo 15. Acá dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Como si él fuera a herirlo primero en la cabeza, Jesucristo, a Satanás, y después Satanás lo hiere en el talón. Pero en el texto que estamos leyendo, que es la Biblia textual, la tercera edición, dice, él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Y exactamente eso fue lo que pasó. Así que, ¿qué pasa con el hombre? Que el pecado trae vergüenza y la reacción del hombre es inmediatamente culpar a otro. La reacción del hombre es encubrir su pecado delante de Dios, esconderse de Dios. ¿Y qué? Tenerle miedo a Dios. Esa es la reacción del hombre. El que no conoce a Dios, el que no tiene a Dios, el que el Espíritu Santo no habita en él. Esa es la reacción. Pequé, falté, desobedecí, lo hice mal, lo voy a cubrir. Voy a encubrir lo que hizo, que no se vea, que no se sepa, que Dios no lo vea, que Dios no lo sepa. Y le tengo miedo a Dios y ando todo el tiempo en un terror de lo que me pueda venir a mí porque le tengo miedo a Dios. ¿Por qué? Porque no
conocen a Dios. Los que conocemos a Dios hacemos lo contrario. Cuando hay una falta, hay una falla en nosotros y nos damos cuenta de que lo que hice no era lo que tenía que hacer, de que así no era, que era de otra manera, inmediatamente, en vez de esconder, me expongo ante Dios, me humillo delante de Dios, vengo delante de su presencia, me presento ante el Padre a través de Jesucristo, porque conocemos que sus misericordias son nuevas cada mañana, porque conocemos que Él es Dios de misericordia, que Él es Dios compasivo, que Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Los que reconocemos nuestra falta, sabemos que vamos a ir delante de Dios y que Él se va a compadecer de nosotros y que nos va a volver a Él otra vez y que nos va a sanar y que nos va a limpiar y que nos va a restaurar otra vez. Pero el que no conoce a Dios anda toda su vida en temor, con miedo, asustado por lo que Dios le pueda hacer, porque ven a Dios como un ogro, ven a Dios como uno que anda castigando y así no es. Así no es. Dice Mateo 25, 24 al 25, pero llegando también el que había recibido un talento. ¿Usted conoce la parábola de los talentos? ¿Usted la conoce? Pues mire, llegó el que le dieron un talento, Mateo 25, y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro. Esa era su percepción. ¿Por qué Jesucristo da esa parábola? Porque así es que ven a Dios los que no lo conocen. Los que no conocen a Dios hacen lo que hizo el hombre que recibió un talento. Yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. ¿Por qué? Porque Dios era un hombre duro, según él. Así que le tuvo miedo ¿a quién? A Dios. A lo que Dios pudiera hacer, porque él decía, pues si yo pierdo este talento que él me dio. Cuando venga, pues olvídate que ya yo soy hombre muerto. Así que tuvo miedo de lo que Dios le pudiera hacer. Hay gente así. Hay gente que esconde su talento. Hay gente que no hace nada. No, aquí está. Yo lo tengo reservadito para que cuando él llegue, yo le devuelvo lo que él me dio. ¿Por qué? Porque lo ven como un hombre duro, injusto. El que ve a Dios así, lo ve como injusto y no como lo que Él es, justo. Dios es justo. Cuando dice Dios es bueno, la palabra bueno es top. Y top significa justo. Cuando te dice que en Romanos dice, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que es buena, que es agradable. Pues cuando te dice buena, es que es justa. La voluntad de Dios es justa. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y lo que Él quiere es justicia. Así que todo lo que Dios quiere es justo. Todo lo que Dios hace es justo. Todo lo que Dios te da es justo. Y nosotros pretendemos creer o saber que nosotros sí sabemos lo que es bueno para mí. No, quien sabe lo que es bueno para mí es Dios. Pero cuando no conocemos a Dios, nada de lo que Dios hace es bueno. Cuando no conocemos a Dios, nada de lo que Dios hace es justo. Por eso tú oyes gente por ahí diciendo, no, que Dios es injusto, porque pasó esto otro, porque aquel inocente, no, porque esto que pasó, no. Y si Dios fuera real, entonces eso no estuviera pasando, porque entonces si Dios es real, pues entonces es un Dios injusto. No, Dios es justo. Quien es injusto es el hombre. Y lo que pasa en este mundo no es problema de Dios, es problema del hombre, porque a quien Dios le entregó la tierra fue al hombre. Quien domina la tierra es el hombre. Quien gobierna la tierra es el hombre. Quien maneja todo aquí en la tierra es el hombre. Y el hombre que no tiene a Dios
no puede practicar justicia. Por eso dice la Biblia que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque somos los que tenemos la justicia de Dios, pero no andamos practicando la justicia de Dios. Y Dios nos ha llamado a obrar, a hablar, a ir por todo el mundo practicando su justicia, siendo obediente, haciendo su voluntad, bendiciendo la tierra, bendiciendo a la gente. Eso somos nosotros. Pero el que no conoce a Dios no lo puede hacer. Hay muchas personas practicando por ahí lo que llaman la justicia social o justicia o haciendo lo bueno, entre comillas, pero si no tiene a Dios, eso no es nada. Como dice Primera de Corintios 13, aunque entregue su cuerpo y lo dé en el fuego, aunque se mate, aunque dé todo lo que tenga a los pobres, pero si Dios no está en él, si no hay amor, el amor es Dios. El que no tiene a Dios no tiene amor. Hace algo que ha aprendido, pero no es Dios el que está obrando a través de él, así que no es justicia lo que está obrando. Y por eso muchos son engañados. Personas que odian a Dios, personas que no quieren saber de Dios, personas que ignoran a Dios, personas que están por ahí rechazando a Dios, negando a Dios y di que practican justicia. No, eso es algo aprendido. Eso lo hacen todas las religiones. Todas las religiones. Su objetivo es ser bueno. ¿Y qué dijo Jesús? Ninguno bueno hay, solo Dios. ¿Por qué me llamas bueno? Dijo Jesucristo. Ninguno hay bueno, solo Dios. Pero todas las religiones, su objetivo es ser bueno. Y todo el mundo es bueno conforme a sus ojos, a lo que ellos entienden por bondad. Pero Dios, no, Dios es injusto. Pues Dios es bueno, porque Dios practica la justicia que es justicia de verdad. La justicia del hombre no es justicia, porque la justicia del hombre le da al hombre lo que merece. Y la justicia de Dios es que nos da lo que no merecemos. No merecemos su bondad, no merecemos su misericordia, no merecemos su compasión, pero Él nos la da y esa es la justicia de Él. No es mi misma justicia. Nuestra justicia es, si tú fallaste, paga. Si tú mataste, mátenlo también a Él. Pero la justicia de Dios no es esa. La justicia de Dios es que si te vuelves a mí, si te vuelves a Él, Él tiene misericordia de ti. Y dice la Biblia que Él tiene misericordia de que Él quiera tener misericordia. Y nosotros no somos quien para juzgar ni estar decidiendo de quién Dios tiene misericordia. Pero el que no conoce a Dios anda así. Anda por el mundo hablando mal de Dios. Tiene una mala perspectiva de Dios. Está todo el tiempo atemorizado por lo que Dios le pueda hacer. Ay, espérate, que tengo que ver cómo camino hoy. Ay, espérate, que no quiero pecar. Ay, espérate que tengo que tener cuidado porque de cualquier cosa puedo pecar y Dios me va a castigar. Ese que anda así se llama religioso. No conoce a Dios. Usted vive la libertad que Dios le ha dado. Viva para Él. Agrádele a Él. No esté teniendo temor y miedo de que le va a faltar cada segundo, cada minuto. De que tengo que tener cuidado. Ahí no puedo entrar porque si entro ahí le voy a fallar a Dios. Espérate que no me puedo poner eso porque le fallo a Dios. Espérate, ¿y cuál es la libertad que tenemos en Cristo? ¿Sabe qué es lo que pasa? Se llama religión. Me gustó cuando escuché a Dante Gebel cuando dijo, nosotros tenemos una mala definición de lo que es libertad. Y él tiene razón. Hay personas que no pueden pecar. Quieren, pero no pueden. Porque la iglesia me lo prohíbe. Porque estas son las instrucciones. Porque estos son los mandamientos. Porque... y tienen un deseo de hacer lo que no deben hacer, pero no pueden hacerlo porque lo tengo prohibido. Ahora, eso no se llama libertad. Eso se llama religiosidad. Eso es ser fariseo. Ahora, el que anda en la libertad de Cristo es aquel que puede, pero no quiere. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pero no quiero.
no quiero. No me da el deseo. Lo veo pasar y no me llama la atención. Y eso es tener un corazón para Dios. ¿Por qué? Porque mi vista está puesta en Dios y conozco a Dios y vivo enamorada de Dios día a día. ¿Por qué? Porque conozco el corazón de Dios. Porque su misericordia me ha arropado. Porque he visto la condición mía y me he visto en los brazos de Dios y cómo Él ha tenido misericordia de mí. Y por más que yo pueda, no quiero. No porque nadie me lo prohíba, sino porque no me apetece. No me apetece. Y eso se llama libertad. Pero los que no conocen a Dios, ven a Dios como duro, injusto. Así que fui y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Y qué le dijo Jesucristo? ¿Qué dijo Jesucristo? Digo que el Señor le dijo, oh, hombre malo, siervo malo y negligente. Y lo sacó. Y lo sacó. Y dice que lo pusieron allá en el crujir de dientes, ya usted sabe, ¿verdad? Mateo 25. Éxodo 20:19 vemos cuando el pueblo que fue sacado de Egipto, están en el desierto, están ante el Sinaí. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Que tenían miedo. ¿A quién le tenían miedo? A Dios. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. En Job 31:33 dice, ¿acaso he cubierto mis transgresiones como Adán? ¿Como quién? Como Adán. ¿Acaso he encubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? Así anda el hombre. El hombre oculta su falta. Y en Proverbios 28:1, el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Quién huye? El impío. Sin que nadie lo persiga. Anda con un terror el día entero. No podemos escondernos de Dios. No hay manera. Adán no tenía manera de esconderse de Dios. Cuando Dios lo confronta, que le dice, ¿dónde tú estás? Oye, ¿qué fue? ¿Que tú comiste? Dios sabía, pero estaba esperando que Adán reconociera lo que había hecho. Nosotros no podemos escondernos de Dios. Dios sabe, Dios conoce mis pensamientos. Dios conoce mi corazón. A ver, sin haber hecho las cosas, Dios conoce las intenciones que tenemos cuando hablamos, cuando hacemos y cuando nosotros nos portamos como nos portamos. Él conoce nuestra intención. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. El salmista David, cuando en el Salmo 139, él lo está diciendo. Él dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Oh Señor, Salmo 139, tú me has escudriñado. ¿Qué es escudriñar algo? Cuando usted escudriña algo, no es que usted le pasó por encima, no es superficial. Es que usted llegó hasta lo último. Es que cada palabra usted buscó. ¿Qué significa? ¿Qué fue lo que quiso decir aquí? Espérate. ¿Cuál es el contexto de la oración? Eso es escudriñar. Cuando usted escudriña algo, usted ya observó, usted ya buscó hasta lo más insignificante. Todo, no quedó nada sin que usted lo estudiara, sin que usted lo observara, sin que usted lo buscara y a detalle, todo detalle. Y el salmista está diciendo, tú, Señor, me has escudriñado a mí y tú me has conocido. O sea, Dios lo conocía. Dios me conoce a mí más de lo que yo me conozco a mí. Dios te conoce a ti más de lo que tú mismo o tú misma te conoces. Él es el que te puede enseñar tu condición. Él es el que te puede revelar qué hay en tu corazón, qué hay en tu mente, cuál es la verdadera intención de tus actos. Quien te lo puede decir es Dios, porque te conoce aún más que tú mismo o tú misma. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda
y mi descanso. Conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, tú las sabes todas, Señor. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. El hombre no lo puede entender. Usted mismo no se puede entender a usted mismo. Y que Dios conozca eso de usted. Que Dios conozca hasta cuántos cabellos usted tiene en su cabeza. Que Dios conozca lo que usted piensa. Y antes de que usted le diga algo, ya Dios sabe lo que usted va a decir. Es demasiado grande para la mentalidad del ser humano. Nosotros no podemos alcanzar ese entendimiento. Y el salmista lo está expresando aquí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. Ese entendimiento no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Quién está a la diestra? Jesucristo. Aleluya. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán porque... pues espérate, como Dios es luz, pues me voy para las tinieblas. Dice el salmista, y la luz en torno mío será noche. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día. O sea que aunque yo me esconda en las tinieblas, allí Dios me ve como si fuera de día. No me puede esconder nada. Me ve clarito. Eso dice... Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Donde quiera que te escondas, en la luz o en las tinieblas, Dios te ve igual. Porque tú formaste mis entrañas. ¿Por qué te conoce? Porque fue que te formó. Me hiciste en el seno de mi madre. Soy creación de Él. Usted es creación de Él. Lo conoce. Lo conoce mejor que usted. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien, mi ser lo sabe. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Usted está establecido cuando usted nació y cuando usted va a morir. Ahí lo dice. Ahí lo dice. En tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo día de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, los pensamientos de Dios serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis iniquidades. Y ve, Dios, ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Así que Dios siempre está. Y Dios te conoce y Dios me conoce. Y no puedo encubrir nada. No puedo ocultar nada. Al contrario, ¿qué tengo que hacer? Exponerme. Dios siempre está. Dice Levíticos 26:12, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Génesis 18:1-3 dice, y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre, ¿a quién? A Abraham, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda del calor del día. ¿Quién se le apareció? Dios. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlo y se postró en tierra y dijo, Señor mío. Él reconoció a Dios. Dios y 2 ángeles. Eran 3 personajes que se le aparecieron a Abraham. Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. En el versículo 22 dice, entonces los varones se volvieron y se encaminaron hacia Sodoma, pero Yahweh se quedó aún con Abraham. Así que ahí estaba Dios. Génesis 18. Génesis 18. Del 1-3. Luego en el versículo 22 dice, entonces Yahweh se quedó aún con Abraham. Y en el versículo 33 dice, y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Ese es Dios. El Dios que se nos revela,
el Dios que nos habla, el Dios que nos dirige, el Dios que nos da instrucciones, el Dios que nos bendice y que si andamos conforme a su voluntad, su bendición está sobre nosotros. El Dios que aunque aún nuestro cuerpo muera, nosotros somos benditos en Él y tenemos vida eterna en Él. Aunque este cuerpo perezca, yo soy eterna. Y esa es la promesa de Él, vida eterna. Génesis 3. Génesis 3, que es lo que estamos trabajando, nos habla acerca de asumir nuestras responsabilidades por nuestras acciones. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso no lo dijo David, eso lo dijo Dios. ¡Qué tremendo! Que el mismo Dios diga, me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Eso lo dijo Dios. Ese título no se lo dio David, ese título no se lo dio el hombre, ese título se lo dio Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pecó David? Sí, pecó. Cometió adulterio, cometió asesinato. Y también censó al pueblo cuando no se debía, cuando no se podía censar al pueblo, y él lo censó. En 2 de Samuel 11 y 2 de Samuel 12 habla del pecado de David, de cuando adulteró y cuando cometió asesinato, pero también habla de cuando él lo reconoció y asumió su responsabilidad. En 2 de Samuel 12:13. 2 de Samuel 12:13. Dice así. Estamos hablando de David conforme al corazón de Dios. Que sea conforme al corazón de Dios no quiere decir que él no cometiera pecado. Quiere decir que él sabía reconocer su pecado y sabía afrontar sus consecuencias delante de Dios. Y sabía que era delante de Dios y no delante del hombre donde él estaba fallando. Aleluya. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, dice: Entonces David dijo a Natán, ¿he pecado contra el Señor? Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Él supo reconocer y asumió su responsabilidad. Luego, en 2 de Samuel 24, que habla de cuando él censó al pueblo, en el versículo 10, nos vuelve a decir, aquí dice el versículo 10, después que David contó al pueblo, le pesó en su corazón. Ahí fue que se dio cuenta. Y David dijo al Señor, he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Luego sabemos que asumió sus consecuencias. Así que David se levantó por la mañana y la palabra del Señor vino al profeta Gad y le dijo, así dice el Señor, te ofrezco 3 cosas. Escoge para ti una de ellas para que yo la haga. O sea, tú pecaste, tienes consecuencias y te doy a escoger 3 de ellas. Así que le dio 3 a escoger. Pero ¿qué dijo David? En 2 de Samuel 24:14. David respondió a Gad, estoy en gran angustia. Había pecado, lo reconoció, así que había un pesar en él. Estoy en gran angustia, pero es preferible caer en manos de Yahweh, porque muchas son sus misericordias, que caer en manos de los hombres. Así que David conocía a Dios. Y nosotros tenemos que conocer a Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios. Y tenemos que asumir nuestras responsabilidades por nuestras acciones. ¿David pecó? Sí. ¿Asumió su responsabilidad? Sí. ¿Se escondió? No. ¿Se puso delante de Dios? Sí. ¿Se humilló delante de Dios? Sí. ¿Se sujetó a la corrección de Dios? Sí. David derramaba su corazón delante de Dios y se exponía ante él sin cubrir nada, porque él conocía a
a Dios. Y David decía así de Dios. En el Salmo 19, 12 al 14 dice, ¿quién discernirá sus propios errores? Declárame inocente de los que me son ocultos. Aparta también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y quedaré absuelto de gran transgresión. Sean aceptos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Oh Yahweh, roca mía, redentor mío. Salmo 32:1. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Él se exponía delante de Dios y recibía la misericordia y se sentía sanado, salvado, rescatado, libre. Aleluya. Y dice, bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada. Eso es libertad. Y cubierto su pecado. Salmo 32, 3 al 6. Mientras callé se consumieron mis huesos. Eso hace el pecado. Cuando usted cubre su falta, su falla. Eso es lo que pasa. Dice, mientras callé se consumieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí. Hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Mi pecado te hice saber. Y no lo encubrí, no encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh. Y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. ¿No es eso lo que hace Jesucristo con nosotros? Cargar nuestro pecado. Así que ya David lo había experimentado. Confesé mis transgresiones a Yahweh. Y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas, estas no llegarán a él. Salmo 38, 18 dice, te confesaré por tanto mi iniquidad y me contristaré por mi pecado. Y terminamos con el Salmo 51, Salmo de David, cuando el profeta Natán vino a él y le hizo entender que él era ese hombre que había pecado, que había fallado, que había hecho mal. Ahí le fueron abiertos sus ojos y reconoció su pecado y él dijo esto, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad. Purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo y en tu sentencia, y tenido por puro en tu juicio. Y he aquí, en maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo íntimo. Por tanto, en lo secreto, hazme conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Regocíjense los huesos que abatiste, y aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Ese es David diciéndole a Dios, así se sentía él. Él sabía lo que era fallar, desobedecer a Dios. Y él está diciendo, no me eches de tu presencia como Adán. No quites de mí tu Santo Espíritu, lávame, límpiame, para que sea limpio, para que sea blanco, más blanco que la nieve. Purifícame para que yo sea limpio. Lávame. Hazme oír gozo. Hazme oír alegría. Renueva, crea en mí un corazón limpio, arranca este corazón que tengo malo, lleno de maldad. Quiero un corazón conforme al de Dios y dame un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del delito de sangre, porque eso era lo que él había cometido. Oh Dios de mi salvación, y mi lengua cantará con gozo tu justicia. Oh Adonai,
Abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, porque no quieres sacrificios, que yo te pudiera dar todos los sacrificios. Y si doy holocausto, no lo aceptas. El sacrificio grato a Dios es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocaustos y ofrendas enteramente quemadas. Entonces te ofrecerán novillos sobre tu altar. Ese fue David cuando reconoció que había pecado. Por eso tiene un corazón conforme al de Dios. Un corazón de una persona que peca, pero reconoce su pecado, reconoce su falla y se pone ante Dios. Reconoce su falta y se pone delante de Dios. Y está ahí para lo que Dios tenga que hacer, para lo que Dios quiera hacer. Porque es mejor estar en las manos de Dios que en las manos del hombre. Usted y yo, al igual que Adán y Eva, hemos sido excluidos, hemos sido destituidos, hemos sido arrancados de la gloria de Dios, hemos sido apartados de su presencia, de su favor, viviendo lejos de su misericordia. Pero hoy, como David, nosotros, humillados delante de Dios, podemos decirle: no quites de mí tu Santo Espíritu, no me eches de tu presencia. Restitúyeme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En su misericordia Dios nos ha dado el acceso a través de Jesucristo a su presencia. Y podemos nosotros decidir obedecer, decidir exponernos delante de Dios para su restauración, para su salvación, para su sanidad, para que Él nos levante, para que su Espíritu Santo nos convenza de pecado y nos haga volvernos a Dios. Nos hace ver nuestro pecado, nuestra condición humana, nuestra desnudez, nuestra falla, nuestra condición y volvernos a Dios. Y cuando nos rendimos a Él, y nos exponemos a Él y no nos escondemos de Él, Él nos escudriña, Él nos examina, Él nos lo hace ver, nos lo expone a nuestra vista. Es tiempo de que Dios escudriñe nuestro corazón. Dice el salmista David, dice que Él quiere la verdad. Dice ahí, dice, tú deseas la verdad en lo íntimo, por tanto, en lo secreto, hazme conocer sabiduría. Dios quiere nuestra sinceridad delante de Él, no que estemos echando la responsabilidad de nuestras acciones a otros, cuando la verdad es que lo que hacemos, lo hacemos por nuestra propia decisión y nuestros propios deseos. Es tiempo de decirle a Dios: yo necesito que me alumbres hacia adentro, que tu Espíritu Santo me deje ver lo que yo no puedo ver, lo que está oculto a mi vista, déjamelo ver. A veces pensamos que somos humildes, pero es una falsa humildad que oculta nuestro orgullo y nuestro enfrentamiento a Dios. En ese caso, Dios no ve la humildad que tú ves, Dios ve lo que está adentro en tu corazón verdaderamente, que está expuesto delante de Él y nosotros aún ni lo vemos. Necesitamos decirle al Espíritu Santo: muéstrame, revélame mi condición, hazme ver. Es tiempo de exponernos delante de Dios como David. Vayamos delante de Dios rendidos y no justificándonos como Adán y Eva, sino como David. Nosotros rendidos, humillados, reconociendo que no lo merecemos, pero lo necesitamos. No merecemos su favor, pero lo necesitamos. No merecemos su perdón, pero lo necesitamos. No merecemos su misericordia, pero la necesitamos. Queremos su salvación, queremos su libertad, queremos la vida en Él, que solo Él nos las puede dar. Así que en esta mañana nosotros estamos expuestos ante la presencia de Dios. Y en esta hora yo necesito y yo quiero
decirte que es tiempo de que nosotros nos expongamos delante de Dios y que no vayamos cubiertos, sino que vayamos al descubierto, para que cada cosa que Él tenga que quitar, Él nos la muestre para que la podamos dejar, para que la podamos quitar, para que nos podamos desvestir de las obras de las tinieblas y nos vistamos de la luz, que es Cristo, para obrar, caminar, pensar, hablar, sentir conforme a su corazón, en justicia, en misericordia, en amor. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Yo bendigo a cada uno de los oyentes, a cada uno de los que estuvieron y a cada uno de los que más adelante se van a conectar y van a poder escuchar. Yo te pido, Dios mío, que tú los bendigas. Bendice sus vidas, bendice su casa. Dios mío, ayúdale, dale dirección, Padre Santo. Abre sus ojos, toma sus corazones, Padre Santo. Envuélvelos en ti, Señor, mi Dios. Derrama, Dios mío, tu gracia, tu favor, tu misericordia sobre cada uno de ellos. Que tu Santo Espíritu les dirija, Señor, mi Dios. Que tu Santo Espíritu, Señor, mi Dios, que esté en ellos. Que puedan caminar en fe, que puedan caminar, Señor, en tu gozo, el gozo de tu salvación, Señor. Pon en nuestras manos, Señor, lo que necesitamos, Señor, y todo lo que no proviene de ti, quítalo en el nombre de Jesús. Arranca de raíz todo lo que no es tuyo, Señor, mi Dios. Todo lo que tú nos sembraste, todo lo que tú nos colocaste, Señor, mi Dios, en nosotros. Arráncalo de raíz en el nombre de Jesús. Y todo lo que nos falta, Señor, mi Dios, que tú seas poniéndolo, Dios mío, en nosotros para poder usarlo conforme a tu propósito y a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te doy gracias, Señor. Amén, amén. Y los bendigo y nos veremos en otro programa el próximo domingo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.